Pues bueno, para terminar, como siempre, pues los residentes, pero bueno, no por ello menos importantes. Yo soy Fernando Antúnez Muñoz, como decía Elisa. Soy recién adjunto de traumatología aquí en el Hospital de A Coruña. Pero bueno, en el momento en el que me propusieron dar la charla, yo todavía era residente en mis últimos meses ahí de formación. Entonces, pues el nombre de la charla fue La visión del residente, ahora ya adjunto joven. Decidí darle un cambio al título que me habían dado y le decidí llamar, pues bueno, La visión de Mr. Checkpoint. Bueno, todavía soy muy joven y todavía pues no tengo ningún conflicto de interés en este sentido. ¿Y cuál va a ser la visión del residente? Pues bueno, la visión del residente yo creo que es un poco una visión dualizada. Va a tener aspectos que van a ser positivos y va a tener también aspectos que van a ser negativos, y yo creo que para su formación también pueden ser detrimentes. Y claro, el otro día me decía un compañero de otra especialidad que el residente cuando llega a la especialidad es un tonto motivado. Y es que es totalmente así. Yo cuando llegué a la especialidad era una persona que no tenía ningún conocimiento de traumatología, pero ganas no me faltaban. Y es pues súper típico lo del residente que te dice que sí que ha hecho algún procedimiento, pero luego a la hora de empezar no sabe por dónde comenzar. Entonces, intenté buscar en qué aspectos la cirugía robótica podría aumentar los conocimientos para el residente. Este es un artículo del 2022, es un cuestionario que le hacían a 222 residentes de último año en Estados Unidos y le hacían una serie de preguntas. Entre ellas, pues bueno, se veía que había un 70% de los residentes que sí que habían tenido una exposición a PTRs con robot durante su formación. Y otro caso importante es que había un 25% de los residentes que habían hecho más del 50% de sus prótesis con robot. Y una vez que sabemos estas cosas, pues le hacían una pregunta, y la pregunta era la siguiente. Si se utilizó la robótica para los procedimientos de artroplastia de rodilla durante tu formación, ¿sientes que el uso de la robótica pues, mejoró la comprensión general del procedimiento? Si nos fijamos en los resultados, pues bueno, puede parecer que únicamente un 30 y algo % de los residentes estaban de acuerdo o totalmente de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que teníamos un 30% de esos residentes que no habían tenido ningún contacto con la robótica. Por lo tanto, ese 30 y algo % se convierte en un 50 y algo %. ¿Y en qué o cómo nos puede ayudar la robótica a entender mejor el procedimiento de la prótesis de rodilla? Pues bueno, yo creo que es muy típico cuando te pones a empezar a estudiar cómo se pone una prótesis de rodilla cuando eres residente, que empiezas a leer que es alineación cinemática, alineación mecánica, cinemática restringida. Luego ves que empieza también a aparecer la alineación funcional, que si luego el gap balancing, que los espacios en flexión, los espacios en extensión, y no sabes por dónde empezar y no entiendes nada. Las primeras prótesis que ves no entiendes lo que hacen. Sabes que, bueno, que calculan ahí unos ángulos, cortan y ponen la prótesis. Y yo creo que, pues bueno, que la cirugía robótica sí que nos puede ayudar en ese sentido a mejorar un poquito la comprensión del procedimiento general. En nuestro caso, pues nosotros utilizamos el sistema robótico Mako. Algo que me dijo en su día el doctor Sanz, y yo creo que es muy importante, es fijarse en esta parte de aquí de la pantalla, en la alineación nativa que tiene el paciente y que nos puede luego pues, ayudar sobre todo a transicionar desde esa alineación cinemática a la alineación funcional y que vamos a ver después. El residente también va a poder ver pues, bueno, cómo es la alineación del miembro que vamos a operar en todo su rango de movimiento, para entender cómo puede variar también esa alineación. Y después pasamos pues, a esa diapositiva, que es la diapositiva de pensar, que le llaman. Y yo creo que es aquí donde más tenemos que pararnos con los residentes. Tenemos que dejarles a ellos intentar llegar a conseguir esa alineación funcional y que sean ellos los que hagan los cambios para bueno, dar sobre todo ese varovalgo en la tibia, en el fémur, la rotación del componente femoral, que es algo que yo creo que con la técnica tradicional es muy difícil de ver, sobre todo para los residentes. Y también pues, cómo puede valorar y cómo puede afectar la pendiente tibial a la hora de equilibrar los espacios. Finalmente, pues bueno, el residente también va a poder ver pues bueno, cómo queda la prótesis colocada al final y cuál es la alineación que hemos obtenido. Y una vez que hemos pasado de ese residente que todavía no sabía cómo colocar
o cómo eran los procedimientos de una prótesis de rodilla, pues ya pasamos a un residente, pues bueno, un residente mayor, un residente que puede ser R3, R4, R5, que igual ya tiene los conocimientos, pero bueno, luego empiezan a aparecer otra serie de aspectos que pues, para el residente acaban siendo también pues, detrimentes en su formación. Y es muy típico pues, el factor tiempo. Siempre pasa también que para el residente pues, al final no se le deja operar porque le dicen que no hay tiempo, porque hay que terminar la cirugía cuanto antes y marcharse para casa, ya sea el cirujano, ya sea el anestesista o ya sea la enfermera instrumentista. Entonces empezamos a buscar un poquito en la literatura cómo son los tiempos quirúrgicos con la cirugía robótica cuando comparamos entre residentes y adjuntos. Y si nos fijamos en este estudio, pues podemos ver que no solo los cirujanos noveles y los residentes se equiparan a los cirujanos adjuntos más expertos en términos de tiempo, sino que incluso pues, podrían llegar a ser incluso más rápidos que los cirujanos con más experiencia en este tipo de cirugías, algo que sin embargo pues vemos que no pasa con las prótesis manuales. ¿A qué se debe esto? Pues sobre todo pues, a las curvas de aprendizaje que tienen este tipo de procedimientos. Antes hablaban de que bueno, pues las curvas de aprendizaje eran alrededor de entre 6 y 10 casos. Yo también he visto pues, en la literatura que podíamos llegar hasta 20 casos más o menos, pero es en cuanto al workflow, a la dinámica de trabajo. Sin embargo, en cuanto al posicionamiento de implantes, hablan de que la curva de aprendizaje es de 0 a 5 casos. Y esto no solo es para el residente y para el cirujano adjunto, esto también ocurre con el anestesista, con la enfermera instrumentista y con la enfermera circulante, que al fin y al cabo son parte del equipo quirúrgico también. Una vez que vemos que el tiempo no es un factor determinante para no dejar operar al residente con el robot, hay una cosa que yo creo que nos fastidia mucho a todos los cirujanos y es que al día siguiente de operar una prótesis lleguemos al hospital, veamos la radiografía de control y nos encontremos con algo pues, que no es lo adecuado. Y sí que se ha visto que de manera significativa la cirugía robótica disminuye el número de outliers de manera mucho más significativa en aquellos cirujanos menos experimentados y en residentes en comparación con los adjuntos de mayor experiencia. Como os decía antes, pues bueno, no todo van a ser aspectos positivos para el residente, sino que también va a tener aspectos que yo creo que pueden ser negativos. Antes veíamos un poquito, también hablaban de la evolución de la cirugía robótica a lo largo de los años. Este es un estudio de 755.000 prótesis realizadas en varios centros de Estados Unidos y en donde veíamos que desde el 2010 al 2017 pues únicamente se producía un aumento del 1% en un rango de 7 años en cuanto a cirugía robótica. Pero si seguimos viendo en la literatura nos fijamos que bueno, pues entre el 2018 y el 2019 hay un boom de estas tecnologías y empieza a haber estudios ya donde vemos porcentajes alrededor del 40% de prótesis implantadas con robot. El problema es que esto no solo está pasando en Estados Unidos, esto está pasando también en Galicia. En este último año, pues más o menos estos son un poco los porcentajes en los hospitales. Yo le preguntaba pues, al doctor Fernández Peña en Santiago, que me hablaba que alrededor del 25% de sus prótesis eran colocadas con robot. Al doctor Cela también le pregunté en Vigo y me decían alrededor de un 50% y en el Choa pues estamos alrededor del 80%. También comentaba el doctor del Canto que en Valladolid estaban ya alrededor del 100%. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar pues, a la siguiente pregunta, y es que en ese mismo estudio de 17 preguntas que le hacían a los 222 residentes que estaban en su último año de formación, les preguntaban que si se utilizó la robótica para los procedimientos de artroplastia de rodilla, si consideraban que el uso de la robótica pues, fue perjudicial para el entrenamiento con la instrumentación estándar. Si nos fijamos en los resultados, pues bueno, puede parecer que sí, que únicamente pues, un 20 y algo por ciento de los residentes estaban de acuerdo, pero teníamos que tener en cuenta que había ese 30% que no habían tenido contacto con la robótica. Por lo tanto, ese 20 y algo por ciento se convertía en un 30 y algo por ciento de los residentes que estaban de acuerdo. Pero algo a destacar, yo creo, es que sí que había una asociación significativa entre aquellos residentes que habían realizado más del 50% de sus prótesis de rodilla con robot y con una inseguridad a la hora de realizar PTRs de manera manual, de manera tradicional.
Yo creo que esta es una sensación que tenemos todos los residentes, o ex residentes, y es ahora el miedo a que terminen realizándose todas las prótesis con robot, por lo menos en los hospitales grandes, pero que cuando terminemos nos vamos a ver con la tesitura de poder terminar en un hospital comarcal donde no tengamos la disponibilidad de un robot y tengamos que hacerlo de manera tradicional y que no sepamos cómo hacerlo. Yo os comentaba al principio que decidí llamarle a la charla la visión de Mr. Checkpoint. Bene tiene muchas cualidades, pero bueno, hay una de ellas que no es una buena cualidad y es que se olvida mucho de los nombres. Y tú cuando llegas a la residencia, pues Bene te llama de todas las maneras, habidas y por haber. Te puede llamar Juan, Felipe, lo que sea, pero en mi caso, Fernando en la vida. ¿Qué pasó? Que bueno, pues llegó el momento del desembarco de la cirugía robótica, a mí me cuadró en mi último año de formación y bueno, pues por suerte, por desgracia, lo viví bastante de cerca. Y hay una cosa que es el checkpoint en el maco, que es esta mini chinchetita que se coloca aquí en el cóndilo femoral, y yo estaba obsesionada con esa chincheta porque es el punto de inicio del mapeo que tú haces en la rodilla, y yo estaba siempre diciéndole a Bene y a Elisa: joder, es que nos vamos a olvidar el checkpoint dentro de la rodilla, seguro, en algún paciente. Y entonces mi única misión durante esas cirugías era acordarnos de sacar ese checkpoint. Yo no me dedicaba a nada más, simplemente a acordarme de sacar el checkpoint. Entonces, a partir de ahí, pues me empezó a llamar Mr. Checkpoint. Con esto quiero decir que yo creo que es interesante y al fin y al cabo va a ser el futuro, y que es necesario que sí, que convirtáis a vuestros residentes en Mr. Checkpoint, pero que no os olvidéis pues, de aquellos Fernando, Juan, Marcos, Ángel, y que sigamos realizando pues, técnicas tradicionales también en los hospitales grandes, porque el residente puede verse al terminar en un hospital donde no tenga robot y tenga que realizar la técnica tradicional.